La colaboración de... Pues como cada jueves y además con un tema interesante, el tema de la vacunación y sobre todo en esta fase que está considerando al sector educativo cuando pues no todo el personal médico está vacunado, ni siquiera en primera dosis. Carlos, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué tal, Manuel, Marcel, auditorio? Muy buen día. Pues sí, en efecto, si en algún momento se nota la intención de utilizar con fines electorales el proceso de vacunación contra el COVID-19, es justamente ahora, cuando en algunos estados de la República, Coahuila entre ellos, ha comenzado la inmunización del personal educativo. ¿Por qué es tan urgente, conviene preguntarse, vacunar a los integrantes del gremio magisterial en este momento, incluso acentuando con ello el desprecio con el cual se ha tratado a los trabajadores de la salud que laboran para instituciones privadas o que realizan tareas que, según los expertos del gobierno federal, no son tareas que les de la población de riesgo? La respuesta parece suficientemente evidente. Hay que vacunar en este momento de manera urgente a los profesores porque el magisterio es el único ejército electoral concreto que queda en este país y tenerle contento en las vísperas de una elección tan relevante como la del próximo 6 de junio es crucial para los intereses de las distintas facciones políticas en pugna. Se dirá que no, que la vacunación a los profes obedece a la urgente necesidad de reabrir las escuelas y regresar a clases presenciales porque ya se ha perdido mucho en este campo durante la pandemia. Pero esa explicación no tiene mucha lógica, al menos por los siguientes hechos puntuales. En primer término, es preciso dejar claro que el hecho de que los profesores y en general los trabajadores de la educación estén vacunados no convierte a las escuelas en lugares seguros, particularmente en lo que hace a jardines de niños, primarias y secundarias, nivel educativo en el cual se encuentran la gran mayoría de los alumnos del sistema educativo público y privado. Esto es así porque los alumnos que asisten a dichos planteles no solo no están vacunados en este momento, sino que no lo van a estar en el futuro. Entre más jóvenes sean, más años faltan para que puedan ser vacunados, porque ninguna de las vacunas actualmente existentes puede aplicarse a menores de 16 años. Pero aunque es menos probable que un niño o adolescente desarrolle síntomas graves de la enfermedad, sí puede contagiarse y contagiar a otros como cualquier otra persona. Esto implica que las escuelas, particularmente las escuelas públicas, podrían convertirse en focos de propagación del virus, pues los alumnos podrían llegar contagiados y contagiar a otros, y estos otros a su vez después llevar a sus casas el virus. Por cierto, al menos se encuentran sus papás, que tampoco han sido vacunados, porque por regla general se trata de personas menores de 60 años. ¿Por qué entonces tenemos tanta prisa por vacunar a los profes? La única explicación plausible que queda es que de cara a la elección, todos, y hay que subrayar esto, todos quieren quedar bien con el magisterio para luego pedirle reciprocidad a la hora de la verdad, es decir, a la hora de la movilización de votantes a las casillas. Y aquí, justo es decirlo, es cuando todos se ponen a competir civilizadamente por su rebanada del pastel, porque todos quieren sacarle jugo al asunto. El gobierno federal, los gobiernos estatales, el de Coahuila incluido, por supuesto, y hasta los municipales. Todo mundo quiere poner un autobús, un toldo, unas botellas de agua, unos baños o abanicarle a los profesores mientras esperan a que se les vacune. Y claro, todos quieren que los profes vean quién sí se preocupa y se ocupa de su salud. Mientras tanto, miles y miles de trabajadores de la salud, a quienes jamás enviamos a sus casas, sino al contrario, les pedimos que arriesgaran sus vidas en la atención a los estragos sanitarios de la pandemia, siguen esperando a que alguien considere que ellos sí son prioridad y que constituye un agravio el que les sigamos negando el acceso a las vacunas. Pero bueno,
¿quién le manda a los laboratoristas, dentistas y en general a los empleados de los hospitales privados? No haber formado un sindicato como el del magisterio. Hasta aquí el comentario. Sí, totalmente, Carlos. Y en ese sentido me parecen lamentables pues ciertas posturas que luego se expresan por parte de ideólogos de la Cuarta Transformación que dicen que los doctores o todos los trabajadores del sector privado pues históricamente lo que hacen ha sido lucrar con la salud y que entonces el no considerarlos de forma prioritaria es un signo de justicia social. A mí eso me parece una tontería decirlo así y que además hay otros trabajadores que tendrían más riesgo porque así han dicho algunos, muchos de los trabajadores del sector privado no necesariamente conviven con pacientes COVID, cuando pues eso resulta un sinsentido, porque muchas de estas instituciones sí reciben en algún área pacientes COVID. Además, lo sabemos todos, el tema de los asintomáticos. Nadie podemos saber cuándo estamos en contacto con una persona portadora del virus por el hecho de que no manifiesta síntomas y los doctores, los dentistas que están pues en un contacto bastante cercano con muchísima gente, evidentemente tienen un riesgo allí, como también por ejemplo, y hablando ya del sector público, que muchos de ellos no han sido ni considerados, los trabajadores de las guarderías que ayer por ejemplo se manifestaron y creo que con bastante razón decían, recibimos a los niños hijos de doctores, enfermeras, que están en la primera línea y que muchas veces llegan pues también con algunos síntomas, los niños, ¿no? Entonces para el personal de guarderías pues eso es sumamente peligroso, pero es que sigue sin verse así y no se entiende por qué eso no es prioritario. Claro, y como lo decía al principio, Manuel, el sinsentido de cómo se ha argumentado de por qué no se vacuna a los empleados de la salud que trabajan en hospitales privados se nota más en este momento. Porque si el argumento es que quienes trabajan para hospitales privados o instituciones privadas se han dedicado a lucrar con la salud, pues entonces es el mismo argumento para los profesores y empleados de la educación que trabajan para instituciones privadas, que se han dedicado a lucrar con la educación. Pero ahora sí, en este caso, sí se les consideró a todos, a empleados de la educación públicos y privados, lo cual, por cierto, está bien. Yo no estoy diciendo que esté mal que se vacune a los profesores, como está bien que se vacune a los integrantes de cualquier gremio. Todos podríamos encontrar buenos argumentos para decir que a los primeros que debieron haber vacunado choferes de las unidades de transporte público, por ejemplo, o que debió de haberse vacunado, inmunizado a todos los dependientes que trabajan en farmacias. Es decir, allí donde hay circulación de personas, donde está quien realiza una labor, un trabajo más expuesto a la convivencia con personas y a la posibilidad entonces de contagiarse, hay una buena justificación para decidir que se les va a inmunizar. Pero es que esa no es la lógica, por cierto, otra vez quiero insistir porque creo que esto es importante, eso no es la lógica de nadie en el gobierno de ningún orden, ni en el de la República, ni en el del Estado, ni en el de los municipios. Porque sí, pues también podrán decir en el gobierno de Coahuila que ellos sí han insistido y han alzado la voz para decir que hay trabajadores de la salud que no han sido vacunados, pero tampoco es que se hayan opuesto mucho ni hayan resistido mucho los caprichos y esta veleidad con la cual el gobierno de la República maneja el tema de las vacunas. Y sí, al contrario, pues no han corrido a festejar y a festinar que ya se vacune a los profesores porque hay que regresar a clases, lo cual es un sinsentido mayúsculo y se quiere, ya regresemos a clases en mayo, cuando está a punto de concluir el ciclo escolar. ¿Sí? No tiene ningún sentido lo que se está diciendo. Claro. Bueno, independientemente, Carlos, de toda esta situación que se ha puesto al descubierto, de la cantidad de millones que se van a necesitar para levantar otra vez las escuelas. Ante todo este periodo de inactividad, pues muchas de las escuelas fueron vandalizadas, se necesitan hacer los ajustes necesarios, etcétera. Y esto no va a estar de la noche a la mañana, evidentemente. Bueno, y no solamente evidencia esto, Marcela,
buen día, por cierto. Buenos días. Bueno, yo te escucho desde que llegaste. Sí, sí, yo sé. Solo estoy haciendo personalizado el saludo. Sé que ahí estás. Gracias. Te estoy viendo, además. Ay, gracias. Saludos. Pero mira, evidencia el descuido, la falta de atingencia, la falta de cuidado de las autoridades educativas con los planteles. A ver, dirá, es que mandamos a todo mundo a sus casas. Sí, claro, había que evitar que las personas, profesores, alumnos, trabajadores administrativos y manuales se juntaran en los planteles educativos, ¿sí? Pero eso no impedía que se crearan brigadas y que se creara un mecanismo de vigilancia y mantenimiento permanente de los planteles educativos. No, se les abandonó, porque para eso sí son incapaces tanto el sindicato de trabajadores de la educación como las autoridades educativas de ponerse de acuerdo. No fueron capaces de pensar que abandonadas las escuelas durante tantos meses sufrirían de todos estos problemas y que había que crear un mecanismo de protección de los planteles educativos. Y porque, bueno, pues al final el asunto es que quien paga, pues es el contribuyente, ¿verdad? No pasó lo mismo con los planteles de las escuelas privadas. ¿Por qué? Pues porque ahí sí le duele a los integrantes de las asociaciones que son propietarias de los planteles y que administran esas escuelas, pues les duele en el bolsillo y tienen que meterle dinero. Ellos sí se ocuparon. No tenemos esta misma historia en los planteles privados. Esto es exclusivo de los planteles públicos y aquí otra vez lo que demuestra es una incapacidad y un desprecio por el orden y la planeación adecuada de parte de las autoridades educativas de nuestro estado. Una tacha más que ponerles. Ajá. Oye, Carlos, hoy hemos preguntado después de la vacunación de los docentes, ¿estaría dispuesto a que sus hijos regresen a las escuelas? Y sugerimos como respuesta sí, no, o no estoy segura. ¿Tú qué dirías? Bueno, a mí me parece que, otra vez, lo que ya dije, que se vacunen a los profesores no convierte a las escuelas en lugares seguros. Por eso, entonces tú no mandarías a tu hija a la escuela. En principio no lo recomendaría y yo evaluaría muy seriamente no hacerlo. Sí. Ya, o sea, esa es la respuesta que andaba buscando. Gracias. Sí. Nos dicen aquí vía WhatsApp, buen día, soy profesora y con todo y vacuna yo no votaré por Morena y la verdad no creo que el magisterio sirvamos aún como as bajo la manga de la política, es lo que nos dicen. Bueno, pero es que yo lo que insisto es que quienes están intentando lucrar son los políticos. Sí, ya, claro, qué bueno y creo que muchos profesores son profesores que actúan con libertad, pero la intencionalidad existe del otro lado, del lado de los políticos que están tratando de quedar bien con el magisterio para que luego los líderes magisteriales, que por supuesto que eso sí se sientan a negociar cosas que por cierto les benefician sobre todo a ellos, intenten luego convertir al magisterio, que sí sigue siendo un ejército electoral, el único que queda en este país, pues que les favorezca en el día de las elecciones. Pero, insisto, yo lo que quería hacer énfasis es en la intencionalidad que existe del lado de los políticos. Claro. Así es. Muy bien. Carlos, pues como siempre, agradecidos con tu participación como cada semana. ¿Nos dejas punto de contacto? Claro que sí, me pueden encontrar en Twitter como @si_3 y en Facebook también como Carlos Alberto Arredondo. Muy bien. Muchas Carlos, gracias. te mandamos un abrazo. Igualmente, que estén muy bien. Yes. Buen fin de semana. Hasta luego. Igualmente, Carlos Arredondo Cibaja en su colaboración de todos los jueves. ¿Y ustedes qué opinan con respecto a este tema de la vacunación a personal docente, de si esto les haría sentir más seguros de enviar a sus hijos a la escuela o preferirían esperar que de entrada, aunque se retome el modelo híbrido, seguiría siendo voluntario? Los padres de familia podrían tener todavía la decisión de enviar o no a sus hijos a la escuela. Hay otras instituciones, sobre todo de carácter privado, que ya han dicho desde ahora que independientemente de lo que ocurre el resto de este semestre, ellos iniciarían hasta agosto, hasta el próximo ciclo escolar, con el modelo
presencial y bastante acotado todavía en cuanto al número de chicos que puedan estar al mismo tiempo. Se va a pilotear primero, ¿verdad? Sí, primero va a ser un piloto con las escuelas que estén en condiciones de recibir a los alumnos, ¿no? Y veremos ese ejercicio qué tal resulta. Vamos a la pausa, son las 8:46, regresamos enseguida. Contextos.